Jueces, iba mandando a cada quien a gobernar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo de Dios, Dios dejó quienes gobernaran a su pueblo. Nunca dejó a su pueblo solo. Siempre había quien lo dirigiera, quien lo iba guiando. En el Nuevo Testamento, Dios también deja a su jefe, deja quien lo gobierne. Y vamos a mirar que dentro de la iglesia existe esa función de gobernar. Y esa función la lleva el Papa, la llevan los obispos. Y por eso nosotros tenemos que obedecerles a ellos. Vamos a ver algunas citas donde la Biblia deja precisamente esos jefes dentro de la iglesia. Miremos a San Lucas, capítulo 22, versículo 31. San Lucas 22, 31, donde está Pedro, que gobierna toda la iglesia. Y gobierna los demás apóstoles de Cristo, que gobiernan los demás obispos, los demás jefes de la iglesia. San Lucas 22, 31. Escuchamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Simón se refiere a Pedro. Simón, Simón. Mira que Satanás los ha perdido a ustedes. No, ¿los ha qué? Mira que Satanás los ha pedido a ustedes. Los ha pedido a ustedes. Escuche, ustedes significa a usted, Pedro, con los demás apóstoles. Los ha pedido a ustedes. Sigan. Para sacudirlos. Para sacudirlos. Como si fueran trigo. Como si fueran trigo. Pero escuche aquí esta frase. Pongan la lupa. Pero yo he rogado por ti. Aquí, repita. Pero yo he rogado por ti. Por tercera vez. Pero yo he rogado por ti. Ven la preferencia que tiene Jesús por Pedro. Si ustedes ponen la lupa, verán que dentro de los apóstoles, Cristo tiene preferencia por Pedro. Yo he rogado por ti. Ustedes no se imaginan lo que pudieron experimentar los otros apóstoles. ¿Por qué por él y nosotros? ¿Acaso nosotros no somos también apóstoles? ¿Acaso no nos ama a nosotros? Jesucristo mostró una preferencia por Pedro, pero una preferencia en cuanto a jerarquía. Ponga cuidado, lo eligió. Yo he rogado por ti, pero es por algo, porque le tiene una misión, le tiene un ministerio, le tiene un trabajo que hacer. Ponga cuidado. ¿Por qué? Para que no te falte la fe. Para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, pongan cuidado la tarea, bien la tarea, pongan la lupa. Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Esa es la tarea de Pedro. Jesús rogó por Pedro, exclusivamente por él, no por los demás, para que Pedro tuviese una misión de fortalecer a los hermanos y que se mantuviesen firmes. Esa es la tarea de Pedro. Esa tarea la va ejerciendo el Papa en la iglesia. Algunos preguntan por qué existe el Papa. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús dejó un Papa, un jefe dentro de la iglesia? Aquí lo dicen. Estaban los apóstoles reunidos. Él le dijo: yo he rogado por ti para que tú fortalezcas a tus hermanos. Tú vienes de abajo, tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Y los nombra Papa, jefe, pastor. Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, les invito a que por favor se suscriban a este canal. En esta oportunidad vamos a estar respondiendo al sacerdote católico Luis Toro y a otros personajes del mundo católico romano sobre el tema de la infalibilidad papal. ¿Es verdad que la Iglesia Católica tiene a un papa infalible? ¿Es verdad que la Biblia enseña que Pedro fue infalible? ¿Se puede probar que los papas de la Iglesia Católica Romana heredaron del apóstol Pedro una supuesta infalibilidad? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
¿Será verdad esto o será mentira? Gloria a Dios. Bueno, primero que nada, amados hermanos, tenemos que refutar los argumentos que acabamos de escuchar de Luis Toro. Él citó Lucas capítulo 22, el versículo 31, para decir supuestamente que Pedro es infalible y que supuestamente Jesucristo lo dejó como el jefe de toda la iglesia. Pero ahorita vamos a ver que eso es completamente falso. Vamos primero a analizar el texto. Lucas 22, 31. Mira lo que dice, en este caso, el encabezado. Déjame, te pongo aquí el texto. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces, el contexto de lo que lee este señor Luis Toro, pues es que Pedro estaba anunciando, estaba profetizando la negación de Pedro. Y de hecho, si tú sigues leyendo en el mismo capítulo, en el versículo 54, llegarás al punto en el cual la Biblia narra la negación del apóstol Pedro de su Mesías. Dice el texto, dijo también el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mira lo que le dice Jesús a Pedro. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Entonces, Luis Toro no lee el pasaje completo. Solamente lee un pedacito del pasaje y lo desfigura por completo. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que aquí no hay nada especial en Pedro. No hay una tarea especial, no hay un encargo especial, no hay un nombramiento especial. Jesucristo no lo está coronando como el rey de los apóstoles y como el rey de la iglesia. Jesucristo le está anunciando su negación y le está diciendo que va a orar por él para que ese pecado que él va a cometer no haga que él pues se pierda, que su alma se pierda. Una vez vuelto, es decir, una vez que sea restaurado, confirma a tus hermanos. Entonces, aquí no hay ninguna infalibilidad papal, ningún primado de Pedro. Aquí lo que hay es una profecía de Jesús a Pedro acerca de su futura negación. Y acá, en el 54, pues ya aparece la escena donde Pedro niega al Señor Jesucristo. Lo mismo pasa en Juan 21, 15. Nada más que aquí lo que la palabra de Dios relata, pues es la restauración de Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, como podemos ver aquí, Cristo restaura a Pedro después de su negación. No hay absolutamente ningún empoderamiento del apóstol Pedro en Lucas 22, sino más bien la profecía de su negación y la promesa de que Jesucristo intercedería ante el Padre por él para que él, como apóstol de Jesucristo, fuera restaurado. O sea, no hay absolutamente ningún primado de Pedro y tampoco hay ninguna infalibilidad papal en este texto.
Segundo, Luis Toro dice que Jesucristo no intercedió por todos los apóstoles, que Jesucristo no hizo ninguna oración especial por todos los apóstoles, que la única vez que Jesucristo intercedió por un apóstol fue por Pedro, porque iba a tener el primado, porque iba a tener infalibilidad, porque iba a ser el primer papa, nada que ver. Vamos a ver en Juan 17 cómo Jesucristo intercede por todos los apóstoles y aún por todos los creyentes presentes y futuros. Versículo 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Está hablando de los apóstoles. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. E incluso hay una parte, bueno, aquí está, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, claramente, el Señor Jesucristo no solo intercedió por el apóstol Pedro, como dice Luis Toro, sino que intercedió por todos los apóstoles y aún por todos los creyentes presentes y futuros que recibirían el evangelio por medio de los apóstoles principalmente. Por último, en cuanto a la tarea de Pedro, es verdad que Jesucristo le dio una tarea especial al apóstol Pedro, pero también le dio una tarea especial al apóstol Pablo. Pablo fue el león de la cristiandad, el protostates, la cabecilla de los nazarenos, de los cristianos. Fue el más grande de todos los apóstoles, el que tuvo más dones, el que tuvo más revelación, el que escribió más epístolas, y no por eso fue superior a nadie. Delante de Dios todos los apóstoles fueron iguales. Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios en el capítulo 3, que todos los que trabajan en la viña del Señor son una misma cosa. El que siembra como el que ciega, el que coloca el fundamento como el que trabaja encima del fundamento. Entonces, con esto podemos dar completamente por refutada la explicación del señor Luis Toro. Vamos ahora a escuchar otro video y después vamos a seguir desarrollando este tema, que igual va a ser breve, pero conciso. Vamos a escuchar otra argumentación por acá. ¿Qué pasaría si se encuentra que el Papa, antes de haber sido elegido como tal, hubiera cometido algún error en su enseñanza de la doctrina? ¿Eso no invalidaría su elección? ¿Cómo funciona eso de la infalibilidad papal? Teresa, de Ecuador. Teresa, infalibilidad cuando es papa, pero no antes de ser papa. ¿Qué significa infalibilidad? Significa que el papa en cuestiones de fe, por ejemplo, él ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, con la autoridad de Pedro, él dice, vamos a suponer, y esta es una de las muchas doctrinas de la iglesia que son dogmas, es decir, son doctrinas irreversibles, no se pueden cambiar, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la verdad de Dios. Y cuando el Papa dice, por ejemplo, en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana,
Es decir, esa es una doctrina irreversible, eso es un dogma y por lo tanto, cuando el Papa dice eso, lo está diciendo el mismo Jesucristo a través del Papa. Por lo tanto, Jesucristo no puede decir mentira. El Espíritu Santo es el que impulsa al Papa o al Papa con los demás obispos de la Iglesia para pronunciar esta doctrina de fe. Entonces, en cuestiones de fe y en cuestiones de moral, por ejemplo, cuestiones de moral, el Papa dice: el aborto es un pecado grave, porque estamos dando muerte a la vida de un ser humano y la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. El Papa está hablando en el nombre de Dios. Cuando el Papa habla, por ejemplo, y dice que el matrimonio es entre hombre y mujer exclusivamente, el Papa está hablando en el nombre del Señor y está siendo apoyado por la Santa Biblia. La Biblia apoya a la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia apoya a la Biblia, porque al fin y al cabo son como que dos alas de un mismo pájaro. Entonces, el Papa y la Iglesia, los obispos, a través de las generaciones, lo que hacen es interpretar la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la única que tiene autoridad para hacerlo. Nadie más tiene autoridad para interpretar la Biblia, solamente aquella que le pertenece a la Biblia. Y la Biblia pertenece a la Iglesia porque la Iglesia fue la que compuso la Biblia. Es decir, ese es el diario de fe de la Iglesia. Bueno, muchas cosas se pueden decir en respuesta a esto, pero vamos a empezar por donde se quedó. Es una cantaleta que traen con la que han engañado a mucha gente que pues no conoce la historia, ¿no? Y que no conoce la escritura y pues que simplemente ignora las cosas, ¿no? Primero, no es verdad que la Iglesia Católica compuso la Biblia ni que le pertenece a ella, porque la Biblia, las Santas Escrituras, pues ya existían antes de que la Iglesia Católica naciera. La Iglesia Católica nace con Constantino el Grande en el siglo IV y el Nuevo Testamento se terminó de escribir en el siglo I, es decir, 300 años antes de que naciera la Iglesia Católica, la Biblia ya existía. Entonces no es verdad que la compusieron ni que la hicieron. Segundo, no hay ni una sola prueba histórica que demuestre que la Iglesia Católica escribió la Biblia o que la creó. Tercero, los mismos concilios de la Iglesia Católica, lo único que demuestran es que la Iglesia Católica recopiló los libros de la Biblia, pero no fue hasta el siglo XVI que ellos terminaron de cerrar su canon bíblico. Por tanto, durante 15 siglos ellos no tuvieron un canon definido. Por tanto, no es verdad que ellos canonizaron la Biblia. Eso es una total mentira. Volviendo al tema de la infalibilidad papal. Si nos vamos a lo que es la práctica de la Iglesia Católica, nos daremos cuenta que los papas han sido todo menos infalibles. Por ejemplo, el Papa Honorio I fue condenado como hereje por enseñar la doctrina monotelita. El Papa Liberio defendió la doctrina arriana. El Papa Bonifacio enseñó que el arca de Noé era una imagen de la Iglesia, siendo que es una imagen de Cristo. El Papa Sixto ordenó reescribir la Biblia, quería escribir su propia Biblia. Entonces, ¿cómo está eso de que ya sabían cuáles eran los libros canónicos y el Papa Sixto quería no solamente invalidar esos libros, sino crear su propia Biblia, o sea, escribir su propio libro sagrado? El Papa posterior a Sixto intentó recomprar las Biblias que estaban en circulación y reeditar una nueva Biblia a su antojo. El Papa Bonifacio VIII declaró supuestamente infaliblemente dogmas de fe que después fueron completamente negadas por otros concilios de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Papa Bonifacio declaró que la salvación del ser humano dependía del poder del romano pontífice. Es decir, que sin la ayuda del Papa de Roma,
tú no te podías salvar. Por el contrario, el Papa Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II, pues declararon que todos aquellos que crean en Cristo, aunque no sean católicos, son salvos. Ahí hay una, ¿cómo se dice?, abierta contradicción. El Papa Inocencio I, Gelasio I, declararon que era necesario que los niños participaran de la Eucaristía. De lo contrario, podrían irse al infierno. Por el contrario, en el Concilio de Trento se declaró anatema a todo aquel que le diera la comunión sagrada a un menor de edad. Gelasio declaró la necesidad de que el bautismo se hiciera en el nombre de la Trinidad, pero el Papa Nicolás lo negó, diciendo que solamente era necesario y suficiente invocar el nombre de Jesucristo sobre el bautizado. Increíblemente, existió un papa que ordenaba bautizar en el nombre de Jesús y no en el nombre de la Trinidad. Ese dato seguramente no lo sabías. Los papas afirmaron que el matrimonio es indisoluble. En cambio, o sea, la mayoría de los papas, el Papa Esteban II, en el año 752, dijo que el matrimonio con una esclava sí podía disolverse. El Papa Celestino I declaró nulo el matrimonio si uno de los cónyuges se volvía hereje. Pero Inocencio III anuló esta decisión y Adriano IV llamó hereje a su antecesor, es decir, al otro papa, por lo que había dicho. Entonces, ¿es infalible o no es infalible el Papa Celestino? ¿Fue infalible o no fue infalible? Un ex oficial romano, Virgilio, al ser papa, se volvió una figura trágica, ya que cambiaba su criterio sobre la doctrina cada vez que el emperador se lo exigía. Finalmente, Virgilio fue declarado hereje y excomulgado de la Iglesia Católica por otro papa, el Papa Honorio I, el cual también fue acusado como hereje en el Sexto Concilio Ecuménico en el siglo VII. El Papa Leo confirmó la condenación del Papa Honorio I como un hereje. Si los papas son infalibles, ¿cómo puede uno condenar al otro cuando se supone que son infalibles? El Papa Formoso, en el siglo IX, fue llevado a juicio por el Papa Esteban VII, 8 meses después de su muerte. Lo desenterró y juzgó su cadáver y lo condenó como un hereje. El Papa Esteban VII declaró que todas las ordenaciones de Formoso quedaban sin validez y que Formoso había sido catalogado ya como un hereje. Por lo tanto, todos los ordenamientos de sacerdotes, obispos, monseñores, cardenales o cualquier otro rito que él hubiese llevado a cabo quedaba anulado. A través de todos los siglos, otros papas han reclamado el título de infalible, pero ha habido otros que han negado ser infalibles. El Papa Adriano II declaró el matrimonio civil como válido, pero el Papa Pío VII condenó las declaraciones de Adriano y dijo que el matrimonio civil era inválido. El Papa Nicolás V anuló todos los documentos, procesos, decretos y censuras originados por el Papa Eugenio IV en contra del Concilio de Basilea, para que se considerara como si nunca hubiera existido tal papa. La doctrina favorita de Juan 22 era que Cristo y sus apóstoles habían sido hombres de gran riqueza, y así lo declaró en una bula papal, la bula Cum Inter Nonnulus. El negar este dogma era una gran herejía, o se consideraría una gran herejía. Sí, y en ese caso también Juan 22 demandó perdón a todas las autoridades de la iglesia
que quemaran en la hoguera a todos los franciscanos, porque ellos habían hecho votos de pobreza, los cuales se habían rehusado a ser gente adinerada. Muchos franciscanos fueron entregados a la hoguera por la Inquisición por el dogma inmoral de este sujeto Juan 22. Posteriormente, Juan 22 fue llamado hereje e hijo del demonio por otros papas. El Concilio de Constanza, en el año 1414 a 1418 después de Cristo, depuso a 3 papas, cada uno de los cuales reclamaba ser el único verdadero vicario de Cristo. O sea, 3 sujetos al mismo tiempo que reclamaban ser el representante de Dios en la tierra, y todos decían ser infalibles y todos decían tener la llave de Pedro. Cada uno excomulgaba al otro. El Papa Eugenio IV condenó a Juana de Arco a ser quemada como una bruja y como una hereje, pero después el Papa Pío X, declaró a Juana de Arco como una santa. Entonces, ¿era santa o era hereje? ¿Cómo puede ser un papa infalible cuando un gran número de ellos han negado tal doctrina? Virgilio, Inocencio III, Clemente IV, Gregorio IX, Adriano VI, Paulo IV, Inocencio III, todos rechazaron ser considerados infalibles. Eso es en la rama y en el tramo, ¿cómo le podemos decir? En el aspecto histórico. Ahora, en términos bíblicos, esta doctrina se puede refutar de un solo golpe con un solo argumento. Y ese argumento, bíblicamente hablando, es que es verdad que los apóstoles de Jesucristo recibieron una infalibilidad. Eso es cierto. Si yo negara que ellos recibieron una infalibilidad doctrinal, pues entonces no podría tener esta Biblia que tengo aquí en mi escritorio. Esta Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, pues no podría ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si lo que está escrito ahí no es infalible, entonces no es palabra de Dios. Claro que eran infalibles, pero no solo Pedro. Todos los apóstoles fueron infalibles en la doctrina, no solamente Pedro. Segundo argumento, esa infalibilidad no fue transferible. Pablo no le transfirió a Timoteo esa infalibilidad, ni a Tito ni a Filemón. Pedro no se la transmitió a Marcos, y así sucesivamente. Cuando los apóstoles de Jesucristo murieron, esa infalibilidad para dar doctrina revelada, para dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita, se terminó con ellos. Al dejar de existir los apóstoles, esa infalibilidad dejó de existir en un ser humano, pero sigue existiendo en la Biblia, porque esa infalibilidad, esa doctrina revelada, pasó de ser hablada a ser escrita. Ya la tenemos disponible en la Biblia, en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, en un debate, no puedes tú negar que Pedro fue infalible, porque sí lo fue, pero no solo Pedro. Estoy hablando de la doctrina. También lo fue Pablo, lo fue Juan y todos los apóstoles. Y vuelvo a repetir, esa doctrina, esa infalibilidad doctrinal no fue transferible. Ahí no entra Francisco I, ahí no entra Juan Pablo II. O sea, no hay ningún tercero, ni en el tiempo bíblico, ni después del tiempo bíblico, que haya heredado esa infalibilidad. Los apóstoles recibieron este poder en San Juan 14:26, cuando Jesucristo les dice que mandaría el Espíritu Santo para que les recordara todo lo que Él les había enseñado. En Mateo 10:20, cuando Jesús le dice a los apóstoles que cuando ellos hablen, no serían ellos, sino el Espíritu del Padre hablando en ellos. En Hechos 1:1, cuando Jesús, antes de subir a la diestra del Padre, le dio poder a los apóstoles para dar mandamientos infalibles de forma oral y de forma escrita. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los apóstoles después entregan estos mandamientos infalibles a la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:15,
Dice Pablo, retengan todo lo que han aprendido, sea por palabra o por epístola. Efesios 3:1-5, Pablo dice que el misterio de Dios fue revelado por los profetas y los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Gálatas 1:11-12, Pablo dice que el evangelio que él estaba predicando no era según hombre, sino que él lo recibió por una revelación de Jesucristo. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1-12, el apóstol Pedro dice que tengamos memoria de lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, en este caso, y del mandamiento del Señor y Salvador. Ese mandamiento no era de Pedro, no era de Pablo, no era de Juan, sino del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces, la doctrina de la infalibilidad apostólica es una total verdad bíblica e histórica. Pero esa infalibilidad solo la tuvieron 12 apóstoles del Cordero, los que aparecen en la Biblia, cuyo último de todos ellos fue el apóstol Pablo. Ahí no entra Benijín, ahí no entra Cashluna, ahí no entra nadie. Solo 12 hombres recibieron ese poder. Si el video te gustó, suscríbete al canal. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.